escuchando a Javier Milei, que ya está sentado en nuestro sillón, que debe estar contentísimo con la libertad de Lula, ¿no, Milei? Mirá, si es inocente está bien que esté libre. Lo injusto es que alguien inocente esté preso. Me parece perfecto. Está contento, Porque, claro, porque él hombre, es libertario, entonces es libertario en todos sus planos, incluso para Lula, etcétera. Ahora vamos a hablar. Este es Javier Milei. La economía era un territorio de jóvenes pulcros y de lenguaje oscuro pero correcto, hasta que llegó Javier Gerardo Milei a despeinar conceptos e inquietar a más de uno. Con una imagen más cercana al pájaro loco que a la paloma de la paz, irrumpió en los medios y se convirtió en el ídolo de jóvenes y no tan jóvenes. Muchos de ellos quizás no sepan por qué Milei repite como un mantra que hay que abolir el Banco Central. Otros no tengan idea de quién fue John Keynes y por qué lo critica tanto. Pero igual quedan atrapados por su estilo nada careta de expresar lo que piensa, aunque lo que piense sea que el mejor ministro de Economía de la Argentina fue Domingo Cavallo. Nació en un Palermo que hace 49 años no era ni Hollywood ni Soho, sino Palermo a secas o Palermo viejo. Supo que quería estudiar economía a los 11 años, la edad en que empezó a odiar a su padre. Fue el 2 de abril de 1982 cuando, en el medio del jolgorio por la recuperación de las Malvinas, al niño Milei se le ocurrió decir en su casa que eso era un delirio. Su padre, un colectivero porteño, lo molió a golpes. Poco después, e intrigado por el colapso de la tablita cambiaria de Martínez Dios y la hiperinflación, decidió estudiar economía. No había terminado la primaria y ya se lo veía venir. Pero aunque hoy parezca que Milei fue siempre así de despeinado, el muchacho ha sabido lucir también raros peinados nuevos. Por ejemplo, cuando cantaba en Everest, una banda rolinga, o cuando era arquero de las inferiores de Chacarita Juniors. Pero la economía fue más fuerte. Se graduó como licenciado en la Universidad de Belgrano y realizó además 2 maestrías. Por ese tiempo decidió quedarse huérfano al declarar muertos a sus padres. En cuanto a su vida afectiva, lleva allí también su doctrina y propicia el amor libre. Claro que, libertario y todo, Milei es contrario al aborto legal. No sabemos si Milei, cuanto más conoce al hombre, más quiere a su perro. Lo cierto es que tiene un mastín napolitano que se llama Conan, al que quiere mucho, a tal punto que lo considera a la misma altura que él y más importante que cualquier otra persona. Javier Gerardo Milei es el mismo que alguna vez se deprimió por no tener trabajo y llegó a pesar 120 kilos. El mismo que predice que Argentina va a una nueva crisis. El mismo que no puede dejar de hacer terapia. Es el que hoy cambia ese diván por el sillón de marcapasos para contarnos otros costados del universo Milei. Un economista que hasta se peina a la Adam Smith, dejando que la mano invisible del viento ordene o desordene sus cabellos. Nunca lo presentaron así. Seguro. Bueno, la verdad que me quedaría preguntándote toda la noche cuál es tu conflicto de diván, pero dejo para otro día, en todo caso. Gracias por estar. ¿Por qué odias tanto a tus padres? Bueno, en realidad no es que los odio, o sea, entiendo también que es difícil lidiar con una persona con mis características. Está bien, en especial si las tengo desde chiquito, ¿no? Sí. La realidad es que ahí mencionaban el evento del 2 de abril del 82. Convengamos que un nene de 11 años diga nos van a reventar, digo, esto es una locura, no era muy convencional. No, claramente que no. En especial cuando estaban todos... ¿De acuerdo? No, y era una fiesta total, ¿no? A mí me llevaron a la plaza. Bueno. Entonces, bueno, digo, no era algo convencional decir nos van a hacer de goma. No, obviamente que no. Y menos si tenías un familiar en Malvinas peleando. ¿Quién? Un primo, tenía un primo, digamos, digo, gracias a Dios, o sea, está bien. Sí, bueno, perfecto. Bueno, vayamos al hoy. La verdad que estamos en un momento muy complejo, económicamente hablando. ¿En serio? No jodas. ¿Vos querés charlar bien conmigo o querés que no?
querés pulsearme verbalmente, no tengo ningún problema, ¿eh? Pero no te yo estoy diría desafiando, o sea, le estoy tratando de poner humor a algo tremendo. Bueno, me alegro. Si Pero no, tranquilo, si querés, tranquilo, porque lo mirá que hago mala acá, mirá onda. que yo, o sea, a ver. No, digo, claramente estamos en un momento muy complicado y todo lo que escucho me asusta. Acá tenemos un representante del liberalismo extremo y yo debo decir que a mí el keynesianismo me seduce fácilmente, pero siempre recurro a alguien como Milei para saber cuál sería el extremo, ¿no? Y lo concreto es que ya se habla de la maquinita dándole, claramente posibilidad de endeudamiento no hay. Hoy temprano, ni más ni menos que Carlos Melconian dijo y reconoció que ya Alberto Fernández en las últimas horas dijo que estamos en default. O sea, con lo cual, digamos... Bueno, eso me parece muy sano por parte del presidente electo. Ujú. Para terminar con este eufemismo de reperfilamiento, reestructuración, la verdad es que no hay que mentir, hay que asumir las... Si vos no asumís lo que te pasa, Está bien, pero la pregunta no lo es podés corregir. Alberto Fernández dice, estamos en default, para que quede claro que el default lo declaró Macri. Bueno, empezó a declararlo Macri cuando unilateralmente corrigió el vencimiento de la deuda doméstica, que además en ese reperfilamiento lo hizo tan mal que en los próximos 5 meses del año que viene, vos ahí tendrías vencimientos por el equivalente a 600.000 millones de pesos. Con lo cual, si no lo financiás con emisión monetaria, No tenés manera. no tenés con qué pagarlo. Entonces, me parece que el primer paso positivo es admitir que estamos en default. O sea, que Como en terapia. Primero Claro. admitimos que tenemos el problema Claro. y después lo verbalizamos y vemos qué hacemos. Exacto. Ahora, el punto es el siguiente. Yo creo que vamos a un default abierto ya, digamos, al inicio del año que viene. Básicamente, Argentina no es solvente. También miente el ministro Lacunza cuando dice que Argentina es solvente y tiene un problema de liquidez. Eso es falso. Y dice varias mentiras. Por ejemplo, miente sobre la relación deuda-producto de Argentina, miente sobre los niveles tolerables de endeudamiento para un país emergente. Por ejemplo, te dice, Argentina tiene una relación deuda-producto del 70%. No, es falso eso, porque significa que si vos decís que es ese número, no le estarías reconociendo la deuda al ANSES y la deuda al Banco Central. Claro. Lo primero es joderlos a los jubilados, la segunda es tener una tasa de inflación más alta. Con lo cual, yo diría, eso no corresponde. Segundo, si yo le diera el crédito que es 70, la realidad es que los emergentes tienen como techo el 55% de relación deuda-producto. Ya estamos pasados. Con lo cual también eso es falso y lo que me parece todavía muchísimo más grosero es que diga que Argentina es solvente cuando no lo es. Cuando vos tenés deuda, la deuda se paga con superávit primario. Es decir, Vendo más de lo que compro. sí, digamos, en el Básicamente. fisco. Entonces, fíjate que, por ejemplo, el gobierno está apuntando a un déficit cero, pero un déficit cero mentiroso. Déficit cero por lo menos era el que planteaba Cavallo en el 2001, que era el financiero, después de pagar intereses. Acá es el operativo. Con lo cual, vos no estarías en condiciones de pagar la deuda porque vos necesitas tener superávit primario. Argentina, si yo le creo a la CUNSA su número de relación deuda-producto, si creemos que Argentina va a crecer sistemáticamente de acá a la eternidad del 3%, lo cual es falso porque hace 8 años que no crece. Si Argentina se pudiera endeudar al 8% en dólares, lo cual es falso porque Argentina tiene un riesgo país hoy de 2.400 puntos básicos. Sí, en promedio, en la punta corta tiene 14.500. Es decir, el bono, el 2020, tiene una tasa de retorno Porque de no se va a pagar. Bueno, exacto, de 147%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aún bajo esos supuestos verdaderamente heroicos, casi te diría incumplibles, Argentina tendría que tener por lo menos un superávit primario de 3,5 puntos. Si Argentina lograra el déficit cero, como lo va a lograr licuando partidas, eso no es algo permanente. O sea, una vez que estabiliza la inflación, te vuelve a estallar el déficit. Tendría un resultado de 1,5 negativo, pero no va a alcanzar el cero. Con lo cual, podría llegar a ser, no sé, 2,5, ponele, ¿no? Quiere decir que Argentina, por lo menos en ese escenario, tendría que hacer un ajuste fiscal de 6 puntos del PBI y no lo está haciendo. Ni lo va a hacer. Bien, exacto. O sea, bueno, eso se llama piña, se llama default abierto. Y vos vas a terminar este año con 40% de pobres y cuando declares el default abierto,
vas a ir a 50% de pobres. ¿Por qué? Porque vas a tener el riesgo país en niveles estratosféricos, la tasa de interés de equilibrio va a ser enorme, con lo cual vas a tener una descoordinación entre ahorro e inversión, entre que los que ahorran quieren fugar, los que invierten no quieren invertir. Queda claro. Un minutito. Paremos ahí. Asume el nuevo gobierno. Sabe, digamos, concretamente que tiene que solucionar esto. Y de hecho ya lo está haciendo. O sea, ya Nielsen está empezando a hablar, etcétera, etcétera. Sí, se pusieran de acuerdo Fondo Monetario y no sé. Bueno, ha dado un paso importante la relación con Trump. Cuando Trump lo llama a Alberto Fernández y le dice que lo va a ayudar, sí. Claro, bueno, esto no es menor. No, obviamente ¿Por que qué? no. Porque Estados Unidos tiene poder de veto adentro del Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuanto más laxo sea el repago hacia el Fondo Monetario Internacional, mejores condiciones va a poder proponer Argentina a los acreedores privados. Y eso lo que hace es que el proceso de reestructuración de la deuda sea mucho más rápido. Perfecto. Estamos en default, claramente, con Trump de alguna u otra manera tratando de ayudar. Sí, es una clara ayuda. 5 años de plazo para que nos congelen la deuda hasta ahí, en 5 años vemos, ¿lo ves posible? No lo sé, eso hay que ver, digamos, cómo son las características de la negociación. Pero... ¿Es posible digamos, en algún momento Alberto Fernández, que habla de economía como si supiera más, creo yo, de lo que sabe, porque en general no somos economistas, yo no soy, él tampoco, etcétera, pero que habla de manera así como contundente, dijo que quería como programa la idea de salir a la uruguaya. Escuché a varios economistas diciendo que eso es casi imposible. A ver, yo lo que digo es, siempre están tratando de hacer la combinación de salida de deuda y nunca miran las condiciones fiscales atrás. En un momento hablaban del caso de Portugal, y hablaban de Portugal. Después se enteraron que había ajuste. Que había hecho un ajuste de 13 puntos del PBI. Entonces, después hablaron de Uruguay es lo mismo, 6%. Bueno, por eso. Entonces, la realidad es que si no hacemos el ajuste, no vamos a salir más de esta situación. Está bien, pero ¿cómo ajustás con 40/50% de pobres? O sea... Bueno, en principio, lo que te diría es lo siguiente. Ese argumento, que yo lo llamo el falso dilema, es lo que planteó el actual gobierno. Decía, ¿a qué costo? ¿No? Digamos, en algún momento me dijo Amodeo y yo pedí que guardaran el video. Y ahí lo tenés, el costo. Estamos en default, estamos al borde de una hiperinflación, tenemos 40% de pobres, o sea, estamos en una situación inmunda, ¿sí? Tenemos menos PBI per cápita, tenemos más desempleo, más pobres, más indigentes y encima una montaña de deuda. Con lo cual, digamos, un horror. No funcionó. Además, todos los programas de shock en Argentina... Tengo una pregunta, digamos, en términos económicos, ¿el gobierno de Macri es el peor de la democracia? No. El de Alfonsín fue peor. No, el peor lejos es el de Alfonsín por escándalo. ¿Segundo? Pero, segundo... Y de la Rúa. Estaría entre de la Rúa y sí. Ahí, se pelean entre de la Rúa y Macri. Sí, están en un cabeza a cabeza. Pero ahí lo que yo quiero decir es esto. Ojo con el falso dilema, porque todos los programas de shock en Argentina, desde el 52 en adelante, sacando el del 59, todos fueron expansivos. Es decir, aumentó la actividad económica, aumentó el empleo, mejoró el salario real y bajó la inflación. Y todos los programas graduales, todos terminaron mal. Primer punto, primer hecho estilizado. Esto ya no es una discusión teórica. No, pero no propongas de eliminemos el Banco Central y qué sé yo, porque sabemos que... Sí, esas son mis propuestas. Bueno, ya sé, pero hace algo más posible para el... A vos, digamos, tenés que hacer un programa posible para el país en el que vivís hoy y con lo que la gente votó. Porque no votó a Milei la gente, votó a Alberto Fernández. Y si yo no estoy diciendo que apliquen mi programa. Por eso te digo. Yo voy a aplicar... Aplica un programa posible para el peronismo que ganó. No, esa es la parte que yo no negocio. ¿Y qué no negocias? A ver, yo lo que te voy a proponer siempre es la solución que yo creo que va a sacar al país de este infierno. Entonces, mi propuesta con Giacomini es bajar 15 puntos el gasto público en términos del PBI consolidado, bajar la presión fiscal en 10 para redinamizar la oferta y en el plano monetario eliminar el Banco Central. Es decir, cada una de esas propuestas tiene una fundamentación. Entonces, y para nosotros eso no es negociable, es decir,
A mí no me interesa que me llamen o no me llamen, o sea, digo, yo voy a proponer, digamos, lo que creo que es mejor para la economía. Entonces, a mí, digamos, la verdad es que ser En términos condescendiente... fiscales, a ver, vamos con esto. El Banco Central te lo escuché un montón de veces. Vayamos a términos fiscales. En términos fiscales, muchos dicen que la Argentina es insufrible, que pagamos impuestos de más. ¿Está claro? Exacto, para el que está en Perfecto. blanco la presión fiscal es ¿Cuál 70%. ¿Cuál es, digamos así, en términos reales, nuestro lugar en el mundo en cuanto a presión tributaria? En blanco, Porque a mí me dicen que cuando vas a la presión tributaria, la verdad no es la presión tributaria tan fuerte en no, Argentina. eso es falso. Porque el problema es que toman, digamos, no toman la presión fiscal para el que está en blanco. Toman la general. Claro, no, toman la promedio. Y vos tenés un tercio de la economía en negro. Aparte, la verdad... Todos tienen algo en negro. No, sí, pero nadie como Argentina. Digo, tenés un tercio de la economía en negro. Aparte, no solo eso, cuando vos tomás la verdadera presión fiscal que tiene... Pero, digamos, sabiendo lo que tenemos en lo previo, ¿vos te crees que en realidad bajas el 10, 15, 20% los impuestos y ahora todo el mundo se pone en blanco? No me jodas. Bueno, nadie se La va tendencia al negro es no, natural. Nadie se va a poner en blanco, digamos, con esta presión fiscal que te hace cerrar el negocio. Por lo tanto, cuando vos limpiás el efecto de la economía en negro, digamos, Argentina tiene la presión fiscal más alta del mundo. Mira, pensalo en un trabajador. Por cada 100 pesos que recibe en el bolsillo de parte de su empleador, el empleador pagó 165, ahí se te fueron 65. Te diste vuelta, fuiste a comprar algo, la mitad es impuestos. Es decir, de los 165 que vos generás, el fisco ya te sacó 115. A vos te quedaron 50 nada más. Es decir, eso te da 70%. Es decir, el que está en blanco es un esclavo del fisco. Entonces, si no queremos aceptar esto, bueno, sigamos así. ¿Sabes qué? La economía argentina hace 8 años que no crece. El mundo en ese periodo Pero creció antes creció 40%. con esta presión tributaria. No, cuando alcanzó esta presión tributaria no creció más. Pero vos te crees que aumentaron los impuestos y por eso en realidad terminamos Pero así. claro que aumentamos los impuestos. Y durante el gobierno de los Kirchner la presión fiscal subió 15 puntos en términos del PBI. Pero no se iba tan mal como ahora. Bueno, en realidad eso es una verdad a medias. Porque lo que vos tuviste fue lo que se llama una recuperación cíclica. Vos tuviste una caída muy fuerte en la última fase de la convertibilidad, que es desde el tercer trimestre del 98, cuando estalla la crisis rusa, después, digamos, te viene la crisis de Brasil, digamos, toda una viene catarata. la debacle, salimos Bien, 2001. Exacto. En el 2002, el PBI llega a caer 16% en el segundo trimestre. En el año queda 11 abajo por ciento, pero en el segundo trimestre tuvo 16% abajo, una catástrofe. Ahora, vos, en ese contexto que fue resultado de una política monetaria extremadamente dura, que fue el corralito, el corralón, Alcatraz, digamos, todas las restricciones que mediaron en el medio, sí, porque vos arrancaste con corralito, pero después fuiste metiendo cada vez más restricciones. En ese contexto, cuando vos inyectaste dinero, tuviste que la economía te recuperó muy rápidamente. La recuperación, aparte de todo el trabajo sucio, lo hizo Remeslenikov, digamos, después asume la baña y empieza a llevar la situación. Y lo que vos tenés es que los primeros 4 años del kirchnerismo la economía se expandió al 8%, con una inflación promedio del 10%. Los segundos 4 años se expandió 4%, se cayó a la mitad la tasa de expansión, la tasa de inflación saltó al 20%. Claro. Y el tercer periodo kirchnerista, la expansión de la economía fue 0%. ¿Y La la inflación? promedió 30%. Esto quiere decir que tenés un típico caso de recuperación cíclica. De hecho, cuando vos tomás el PBI per cápita en dólares... Pará que te quedaste sin micrófono, así que estoy hablando yo sola. Hablo yo sola y a vos se te cayó el micrófono. Ya te lo ponemos. Ustedes no se vayan. Buen momento para hacer un corte. Te cambio el micrófono y te despeino un poco. Y acá seguimos con Javier Milei, el hombre de la noche. Me está estallando el WhatsApp, obviamente, gracias a usted, caballero, y de todo me dicen. Algunos dicen que aprendas a peinarte, que bueno, es un detalle. Sí, yo no me peino. Otros dicen que sos la pareja de Giacomini. Yo no me voy a meter en esos temas, porque la verdad, cosa tuya, hacé con tu trasero lo que quieras. Y otros preguntan, por ejemplo, cosas insólitas como criptomoneda, si vale la pena o no vale la pena. ¿Quieren inversiones? No, eso ya hay que ir Eso es a... otro precio. Eso se paga, eso Claro, se paga, eso se paga. Eso tiene tarifa. Y sí, acá tengo una pregunta que podés contestar y que tiene que ver con si asesorarías a Alberto Fernández. De hecho, yo tengo buena relación con Alberto.
Estuve anoche, me dice ahora. No. Y hablo o chateo con él, no muy frecuentemente, pero digamos con la frecuencia, digo, que teníamos antes de que fuera electo presidente. Claro. Pero digo, El pero lo título que sería, Alberto no le hace asco ni a Milei. Bueno, digo, no sé por qué me tendría que tener asco, Porque sos digamos. muy liberal, muy de derecha, muy, no sé. Soy de derecha. No, cierto, sos liberal nada más. Soy liberal, que es Sí. otra cosa. Entonces, ahí el punto es, ¿por qué hacer asco, digamos, a algo que sacó de la pobreza al mundo? Si el mundo previo a la existencia del liberalismo, digamos, Del capitalismo, vivían. Sí, pero el liberalismo, digamos, es en el fondo, digamos, el sustento y que es lo que permite el cambio, si vos querés, institucional. Y el mundo tenía 95% de personas en situación de pobreza extrema, es decir, menos de $1 diario. Y además, no solo eso, sino que vivían 1.000 millones de seres humanos en el planeta Tierra. Hoy, gracias al capitalismo, ¿sí?, en el planeta Tierra viven más de 7.200 millones de seres humanos y la pobreza extrema es menos del 5%. Sí, el PBI per cápita se ha multiplicado más de 10 veces. Eso es cierto. Lo que yo me pregunto siempre, y en eso coincidimos, porque la verdad que yo he visto además tablas que regulan, digamos, cómo los países liberales fueron creciendo y creciendo producto por cápita. Yo me pregunto si esto no hubiera pasado de todas maneras simplemente con la modernización del mundo, ¿no? No, porque la modernización tiene lugar por la revolución institucional que implica el capitalismo o el liberalismo, que básicamente tiene que ver con el respeto del derecho de propiedad. El eje central es el derecho de propiedad. Cuando vos respetás el derecho de propiedad, digo, vos para hacer intercambios... Tenés que ser dueño de algo. Exactamente, y eso es lo que te Mi permite... fuerza de trabajo o cualquier otra Eso cosa. es lo que te permite que haya un precio. Ahora, Ese la pregunta precio es la se convierte siguiente. en una señal Sí. y el sistema se Funciona. coordina respecto a eso y produce ajustes. Y eso es lo que después genera en dinámica el proceso de crecimiento. Ahora, la pregunta es, yo una vez escuché decirle a alguien que si nosotros le tiráramos al mercado de la Patagonia, te devolverían un desierto, ¿no? No, eso es al revés. Te explico cómo es. La frase es, si vos le das a un colectivista el manejo del desierto del Sahara, a los 5 años va a faltar arena. Y a la luz de lo que han sido las experiencias socialistas extremas, llevadas en su máxima pureza, fueron un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además perdóname, mataron a 150 millones de seres humanos. Mañana se cumplen 30 años de la caída del muro de Berlín. El con muro lo de la cual, vergüenza. Me parece que en realidad tampoco vayámonos 100 años atrás a discutir la historia porque no tiene sentido. No creo que hoy la discusión sea entre liberalismo extremo y comunismo. En todo caso será entre liberalismo y un Estado un poco más presente o, por ejemplo, yo la verdad que la teoría del derrame no la creo. Y me parece que... la teoría del derrame no tiene nada que ver con el liberalismo. Ah, ¿no? No, primero, digamos, reitero ¿Cómo el haces para desafío. que- cómo hace el liberalismo? Pará, Reitero el explícame. desafío Sí. de dónde en la literatura liberal existe ese término. No existe en ninguna parte. Bueno, es una lectura posterior. No, primer punto. Segundo punto. Como el liberalismo, una de sus instituciones son los intercambios voluntarios, si hubiera derrame, hay derrame de los dos lados. Y si vos querés encontrar derrame en los empresarios exitosos, jamás lo va a haber. Perfecto. ¿Por qué? Porque si vos sos exitoso, no se te derrama nada. Porque si se te derramando algo, quiere decir que puede Estás entrar perdiendo. otro. Exacto. Y con un bien de mejor calidad o de mejor precio, o las dos combinaciones, te puede llevar a la quiebra. Por lo tanto, o sea, eso no tiene nada que ver con la filosofía liberal. El derrame. Perfecto. Entonces Ok. decime, ¿cómo se hace en el liberalismo que no sea solamente pidiéndole a la propia persona que se esmere y siga adelante para reducir la cantidad de pobres? ¿Cómo os digo? O sea, justamente es el sistema que más lo ha logrado. Es decir, a ver, aquellos países que son más Hoy libres... tenés tres, perdóname, hoy tenés tres generaciones, en la Argentina hoy, Bueno, está tenés bien. 3 generaciones de chicos que se criaron sin saber lo que es ir a trabajar. Bueno, ok, pero fíjate esto. Aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los que son reprimidos. Y te voy a decir algo. El decil más bajo de la distribución de un país libre, o sea, el segmento que peor está 11 veces mejor que el equivalente en el país reprimido. Pero no solo eso. El ingreso medio del decil más bajo del país libre es el doble que el ingreso medio
del país reprimido. Y como la distribución del ingreso lleva ¿Qué sería un formato- país libre para vos y un país reprimido de los que hay hoy en el Por planeta? ejemplo, países libres, Suiza, Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Australia. ¿Quiénes son los reprimidos? Corea del Norte, Cuba, Venezuela, bueno, y Argentina está en el ¿Y número nosotros qué cazzo 148. somos? Nosotros estamos en el lugar 148, estamos dentro de, casi a punto de caer en el peor de los grupos. Que sería para vos los reprimidos. Claro, obvio, Argentina es una economía fuertemente reprimida. Dentro de lo 163 que es impuestos, dentro de lo que- 69.000 regulaciones. Sí, dentro de la lo que es presión fiscal todo- en blanco más alta del mundo. ¿Vos lo tenías como ejemplo a Chile o ahora que saltó ya no? No, nosotros lo teníamos como ejemplo de Chile y Chile sigue ¿Te siendo un equivocaste? ejemplo. No, ¿Y la gente por qué sale a la calle? no, primero vamos a poner los números. A ver, Chile... No pongan los números, ponemos la gente. No, pará. Mirá, a ver, la gente... Se digamos, equivoca. La gente también se equivoca. Vos me pusiste justamente el 2 de abril de 1982. La gente lo vivaba a Galtieri Ujú. y fue un error. Digamos, la gente también lo vivó a Hitler y lo vivó a Mussolini. Y fueron espantosos, ¿eh? Y ahora Así lo que- quieren echar a Piñera y bueno, más o bueno, menos. por eso, a ver, con lo cual eso, digamos, en principio, digamos, que se llene una plaza u otro, y eso no te da, digamos, ¿sabes qué? Porque si no, ¿sabes qué? Millones de mosca comen mierda, y sin embargo, digamos, yo no Yo le no quiero propondría a comer. nadie comer mierda, ¿no? Tampoco sos mosca. Bueno, pero si vamos a tomar las cosas así, evaluadas al vacío, ¿viste? Podemos llegar a cualquier conclusión. Entonces, vamos en este punto. Vos lo que tenés es, mira, Chile era el país más retrasado de la región, con Allende. Sí, después vino, digo, toda la experiencia de los Chicago Boys y todo lo que continuó después. Chile es el país que tiene el PBI per cápita más alto de la región. Chile... Pero la mayor no, desigualdad. No es cierto. Sí. Tiene una desigualdad parecida a la Argentina. No. Pero igual lo importante es esto. Mira, tenían casi 60% de pobres, hoy tienen 8%. Sí, 8, perdona. Tienen 8 no medidos como están medidos pero- en Argentina. pero- Si estuvieran pero medidos pará, como en la ok, Argentina, te lo vos- digo en serio, no, bueno, está bien, lo tendría podés- el 30, pero, 40. pará, pero vos lo tenés que comparar con su nivel de inicio. Con su nivel de inicio tenía 60 en la misma base y tiene 8. ¿Sí? No solo eso, sino que además, aparte te explico que tiene un PBI per cápita 80% arriba del nuestro. Pero no solo eso, sino que además es el país que tiene la mayor movilidad social ascendente. Cada persona que vos tomás de la clase baja, a la próxima generación el 60% salió de la pobreza y está metido ya en la clase media. No solo eso, tiene los mejores indicadores de educación, son los que mejor están en las pruebas PISA. Vamos, o sea, tiene el mayor índice de desarrollo humano. Ahora, y también es cierto... Y salen a la calle porque son unos tarados. No, a ver, está Les va estancada. bárbaro y salen a protestar. Yo no entiendo nada. Es que está estancada la economía de Chile. No es por eso. La economía de Chile está estancada y es más, o sea, no solo está estancada, sino que deviene también de todos los errores que cometió el último gobierno de Bachelet, que básicamente empantanó la economía. Entonces, digamos, claro, entonces empiezan a ver que la cosa no evoluciona, bueno, y entonces puede haber, digamos, quejas. Ok, pero ¿eso quiere decir que el modelo fracasó? No. De hecho, de ser el octavo país en libertad económica y que venía creciendo a tasa del 6%, cayó al 20%. O sea, no es gratis, o sea... En tu análisis, digamos así, ¿qué rol tiene el peronismo en la historia argentina, en la historia económica, no? Bueno, yo digamos, respecto al peronismo... Vos sos de los que dicen qué espanto, ¿por qué hubo No. peronismo? Ah, No, esa es mi diferencia con muchas personas que... O sea, yo no soy peronista, pero no soy gorila, que es distinto. yo soy gorila, sí. No, yo no soy peronista, por eso repudio fuertemente lo que fue la última tramo de la campaña del oficialismo, con una actitud absolutamente ¿A quién gorila. votaste? No, impugno yo. Impugnás, o sea, ni siquiera en blanco, impugnás, vas y ¿qué haces? ¿Firmás? ¿Qué hiciste? Sí, bueno, digamos, pongo, digamos... Caritas. Caritas. ¿Qué pusiste la última? La de Adam Smith. No, porque si pongo la de Rothbard no saben quién es. Claro, totalmente. Entonces, Ni digo, yo. Rothbard es el economista que inventó el anarcocapitalismo. Anarcocapitalismo. Exactamente. Por eso, sin Banco Central, sin gobierno, sin Sí, nada. Claro, exacto. Total. Entonces, en ese contexto, desde mi punto de vista, esta es mi lectura, o El sea, peronismo. es la respuesta a lo que fue el fascismo de dos patas. Es decir, vos lo que tenés es que el golpe del 30 instaura un régimen fascista de dos patas, que es los empresarios, ¿sí? O sea, empresarios chorros, que se alían con políticos chorros en contra de la gente.
De hecho, fíjate que cuando se crea el Banco Central en 1935, ¿quiénes fueron los que se opusieron? Juan B. Justo y Dickmann, o sea, los socialistas. Sí. ¿Ok? O sea, a la creación del Banco Central, que dicho sea de paso, se creó por 40 años, o sea que en 1975 había que cerrarlo. Pero se lo dejaron los políticos, ¿para qué? Para seguir estafándonos con impuesto inflacionario. Pero al margen de eso, ese régimen fascista de dos patas lo que hizo fue perjudicar a los trabajadores. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Durante toda la década del 30, Argentina no pierde posiciones en el ranking de libertad económica y en el ranking de PBI per cápita. O sea, Argentina entra con el PBI per cápita más alto del mundo. Principio del siglo pasado, sí. Exacto. Cuando nos convencieron de que éramos ricos. Sí, que de hecho lo éramos. Pero el punto es el siguiente. Después nosotros empezamos a hacer macanas, pero hacemos más o menos las mismas macanas que hacen todos. Ajá. Entonces, Dios, no se veía los daños que se estaban causando durante todo el régimen fascista del 30. Pero dame un segundo. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el mundo toma dos caminos. Por un lado hay un mundo que toma el liberalismo, que fue el que triunfó y que los PBI per cápita los refleja. Y nosotros nos hicimos peronistas. No, güey, Mini, no, ese es el... A ver, y por otro lado están los que abrazan al comunismo. O sea, con lo cual, digamos, lo que hizo Perón, digo, porque hay que evaluar en el momento nos salvó del comunismo. Bueno, hay que tomarlo en el momento que tomó la decisión. Bueno, dijo, ¿qué hizo entonces? no somos ni yanquis ni marxistas, o sea, somos peronistas, la tercera posición. Un tibio. Sí, obvio, bueno, está bien. A ver, y entonces, ¿qué es lo que hizo? En lugar ¿Ves que sos gorila? No, en lugar de volver al orden liberal previo, que fue lo que nos hizo rico, es decir, la Constitución de Alberdi, que aplicada desde 1860, siendo un país de bárbaro, en 1895 nos llevó a ser el país más rico del mundo, fue una solución intermedia. La verdad que ¿qué hizo? Sumó un actor más a la mesa, que fue a los trabajadores. A la luz de los hechos, si estábamos 5 en el ranking de libertad de PBI per cápita, estamos 70 y cayendo, es obvio que salió mal. Pero qué piola, con el diario del lunes somos todos vivos. Obvio. Entonces, yo, digamos, no adhiero a cada una de las cosas que se levantó durante el peronismo, o sea, de hecho no soy peronista, digamos, soy fuertemente crítico, pero de ahí a decir que es el mal de todos los males. No, claro, ese es un error. Perfecto. Ese es un error, porque Perón lo que hace es nos quedan capturar un minuto. toda la injusticia y toda la tensión social que se generó durante el régimen fascista. Te tendría que dar 3 programas, pero no puedo. Quiero que en los minutos finales me digas en qué tenés miedo, en qué se puede equivocar el equipo económico de Fernández y si preferís a Labaña de ministro de Economía o a Kunkel o alguno de los otros. A ver, yo lo que creo es que el gran problema con el gobierno de Alberto Fernández es si se recuesta sobre los heterodoxos, tipo Culfas, Marcó del Pont, Vanoli, Álvarez Agis, Augusto Costa, digamos, o sea, personas que abogan por las ideas que hundieron al país. A ver, esta historia de hacer déficit fiscal... A Labaña lo sacaste. No, claro, obvio, no, eso está en otra liga. A ver, vamos a ponerlo... ¿Te gusta Labaña? No es que me gusta Labaña, digo, pero le reconozco el pragmatismo y que cuando laburó bien, listo. Perfecto, me quedo con eso. Dame un segundo. Ahora, no ¿sabes qué? No, pero de los últimos 118 años, Argentina tuvo déficit fiscal durante 108. Obviamente que de ser el primer país del mundo a ser 70, digo, está claro que no funcionó. Financiarnos con deuda nos hizo el máximo defolteador serial de la historia moderna. Financiarnos con emisión monetaria nos hizo sacarle 13-0 a la moneda y vamos camino a 15. Destrozamos 5 signos monetarios, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra, vamos camino a otra, con lo cual no funciona ese modelo. Y la presión fiscal más alta del mundo es lo que hace que Argentina hoy no pueda crecer. Por lo tanto, digamos, si va a abrazar las ideas del keynesianismo y cree que con esto se arregla estimulando el consumo, financiando con emisión monetaria, con esa pelotudez nos vamos a pegar una piña de novela, vamos a ver la pobreza en niveles descomunales. Espero que te equivoques. Chau. Chau. Hasta la próxima.